Buen día, estimadas, estimados estudiantes. Les habla el doctor Rosell. Como ustedes saben, tenemos la clase 6, el tema número 6 de nuestro programa, esta clase teórica, que corresponde a la prevalencia de la enfermedad periodontal, que como ustedes saben, las dos grandes entidades que son la gingivitis y la periodontitis. Luego vamos a hacer mención a los índices periodontales, factores de riesgo del hospedero y ambientales también, y otros contribuyentes como son la diabetes y el tabaquismo. Estamos hablando de la enfermedad periodontal y su prevalencia. Yo creo que en este curso ustedes van a ver más que todo ese teórico en realidad, pero van a ver ustedes cómo algunas afecciones tienen mucha repercusión en la enfermedad periodontal, como así también viceversa, ¿no? Enfermedades periodontales tienen mucha repercusión en enfermedades sistémicas. Bueno, entonces, les agradezco su presencia. Iniciaremos nuestro tema que nos corresponde en este día. Tenemos la prevalencia de la enfermedad periodontal. Les decía que la gingivitis y la periodontitis son las dos entidades más grandes de la enfermedad periodontal. Los índices periodontales, que les he hecho mención, los factores de riesgo del hospedero y ambientales, y finalmente, como contribuyentes, la diabetes y el tabaquismo que nos corresponde en este tema. ¿Qué es la prevalencia? La prevalencia, ¿qué significa, no? Lo que, como su nombre dice, que prevalece, qué enfermedades. La verdad que entre más de un centenar de enfermedades a nivel mundial, a la enfermedad periodontal se le ha puesto en el sexto, séptimo lugar. Entonces ustedes pueden imaginarse cuánta población padece de esta enfermedad que afecta a la población de nuestro planeta. La prevalencia ya en la década de los 60, este autor Sharp había revisado bibliografías disponibles principalmente de epidemiología, esta enfermedad, y llegó a las siguientes conclusiones, como ustedes están viendo. La primera, que la enfermedad periodontal afecta a la mayoría de la población después de los 35, 40 años. Estaríamos hablando acá, sumando los dos tipos de, la previa a la gingivitis y luego la periodontitis. Luego, la enfermedad periodontal empieza como gingivitis. Prácticamente todos tenemos un cierto grado de gingivitis. Yo creo que es imposible que existan pacientes sin ni siquiera un poco de gingivitis. Ustedes saben que en el surco gingival o en los espacios interproximales, donde no podemos hacer un control de biopelícula, una limpieza adecuada, prolija, entonces se acumulan los microorganismos y estos inician inmediatamente su actividad de agresión frente al huésped. Pero podrían haber casos, no podemos generalizar tampoco. Entonces decimos, ¿no?, que la enfermedad periodontal empieza como gingivitis y luego esta posteriormente ya pasa a una situación más grave que es la periodontitis. Puede ser que explique esto por la edad y la higiene bucal. Claro, conforme va pasando el tiempo, los pacientes van deteriorando siempre todos sus tejidos. Nosotros todos vamos deteriorando conforme a la edad. Por eso es que en la vejez hay más afectación de la periodontitis. Pero a esto está sumado más que todo el descuido del paciente en su control de biopelícula, en su higiene oral. Este otro autor, Bailey, colaboradores en 1986, no hace mucho tiempo, como también Lo y sus colaboradores también describieron placas dentales. Se refiere a la biopelícula dental, a los cálculos, a gingivitis y pérdida de inserción y a presencia de bolsas, y en muchos casos ya
pérdidas dentarias entre la edad de 30 a 69 años y finalmente los avances de la ciencia y la tecnología que en la actualidad contamos nos permiten hacer muchos más análisis e investigaciones en este aspecto. O sea que, conforme pasa el tiempo, también los pacientes tienen más recursos para ocasionar más problemas en su dentadura, tanto de periodontales como de caries, pero también la tecnología nos ayuda a que tengamos una mejor limpieza, un mejor recurso, aplicar mejores antídotos frente a estas agresiones de microorganismos. Aquí tenemos un cuadro epidemiológico de la periodontitis. Estamos hablando de periodontitis, ya ni siquiera de gingivitis solamente. Entonces, y de periodontitis severa, avanzada. Entonces se dice que 750 millones de personas presentan enfermedad periodontal avanzada en el mundo. Imagínense la gran cantidad de 750 millones de personas con enfermedad periodontal avanzada. Dice, de estas, de cada 10 adultos, 3 mayores presentan ya pérdida de inserción de más de 6 milímetros, o sea, ya es una periodontitis avanzada. Ustedes saben que la periodontitis se regula por la pérdida de inserción. Entonces, cuando tenemos una pérdida de inserción de mayores de 6 milímetros o más, estamos hablando ya de una periodontitis severa. Entonces, 30% de las personas ya padecen de la periodontitis avanzada. Luego, aquí está indicando, como les he dicho inicialmente, entre las enfermedades más prevalentes en las 291 investigadas, 291 enfermedades investigadas a resultados de la periodontitis, la sexta. O sea que delante de la periodontitis estarían 5 enfermedades con mayor prevalencia de afectación de la población. Luego tenemos que 50% de los adultos mayores presentan ya pérdida dental de 16 piezas dentarias o más. O sea que la mitad de la población de adultos mayores ya presenta una pérdida prácticamente de más del 50% de su dentadura. Y un 20% de los mayores de 60 años son ya edéntulos, o sea, son pacientes que no tienen dentadura alguna. O sea que en la edad de los 60 años hacia arriba, ya presenta un 20% de pacientes sin dentadura. Les decía que gracias a la tecnología actual podemos hacer las restauraciones más adecuadas con los implantes, etcétera, no como antes simplemente las prótesis removibles en estos pacientes edéntulos totales, ¿no? Entonces acá tenemos otro cuadro, igualito que ustedes pueden fijarse. Acá tenemos los años y acá tenemos el porcentaje. La primera, hasta la edad de 6 años, con un 37% son las caries. Las caries, ustedes saben, es un problema principalmente en los niños, porque las golosinas, porque el cepillado tampoco no lo pueden realizar en forma adecuada, sin la guía de sus padres, etc. Entonces, la primera entidad es la caries. A la edad de 12 años, esta caries continúa subiendo, pero en un 43%. Si a los 6 años era un 37%, a los 12 años se aumentó un porcentaje ya no tan significativo como en los primeros 6 años. Luego, a la edad de 15 años, estamos viendo que la caries sigue ocupando un primer lugar, o sea, un 59%, casi un 60%, y ahí, a esta edad de 15 años, ya tenemos presencia de gingivitis. Eso les decía que inicialmente la gingivitis afecta ya en la edad de 15 años, donde ya las caries ya van, no digamos disminuyendo, pero en un aumento relativamente un poco menor. Pero ustedes saben que la juventud, los 15 años, son gente adicta más a las golosinas, etcétera, a la dieta rica en azúcares, pero también tienen más conciencia ya para sus técnicas de cepillado.
Aquí entonces la gingivitis y cálculos ya se presentan en un porcentaje de casi 45%. En la edad de 35 a 44 años, las caries siguen siendo más prevalentes en un porcentaje 96.4%, o sea que estamos avanzando casi a un 100% de pacientes con caries. Es casi a esta edad, es casi imposible no mirar pacientes que no hayan recibido un tratamiento dental de restauraciones sobre caries. O sea, que es un 96.4%. Acá ya las gingivitis ya subieron, como ustedes están viendo acá, a un 55.1%. Las gingivitis. Pero acá ya en esta edad ya se establecen las periodontitis. Por eso les decía que conforme pasan los años, y en la edad de 35 años hasta 40 años adelante, hemos indicado que ya las periodontitis pasan a ocupar un lugar también ya importante, o sea, un 25.2%. Y en la edad de 65 a 70 años, 74 años, las caries, ya casi son un 100%. Es difícil encontrar pacientes sin tratamientos de restauraciones. Ya ha presentado caries, como ustedes ven, casi un 100% de la población ya estaría presentando siquiera alguna restauración de caries. Las periodontitis ya han aumentado, han disminuido las gingivitis de un 55 a un 47%, y las periodontitis van en aumento, o sea, ya del 25 que tenían a los 35 años, 44 años, en la edad de 65 adelante ya sube a un 44%, y peor aún cuando pasan más los años, lamentablemente ya los mayores adultos no tienen mucha precaución con su cuidado, con su higiene, etcétera, consiguientemente aumenta más el porcentaje de periodontitis. La gingivitis, ¿qué es la gingivitis? O sea, las encías, no las encías inflamadas. Simplemente es eso la gingivitis, son las encías inflamadas, donde, como ustedes ya conocen, han llevado esto ya creo que en semiología o en alguna otra materia, la inflamación tiene los 4 signos cardinales, ¿saben? Dolor, tumor, rubor, edema, etc. En este caso, en periodontitis se agrega un 5.º signo cardinal de inflamación que se refiere al sangrado, cosa que no hay en los otros tejidos. En este se agregó ese signo más de inflamación. O sea que acá hay esto porque suceden las gingivitis, ya les explicaba, por falta de higiene. La biopelícula está actuando y está provocando como reacción la gingivitis. Entonces, simplemente se puede prevenir esto con un hábito de buena higiene, un cepillado, si se diera el caso, el hilo dental y controles periódicos. En este caso, mantendríamos la gingivitis prácticamente controlada y el paciente, lógicamente, con una salud más estable, en que él puede realizar sus actividades mucho mejor normalmente. Los síntomas, ¿cuáles son? Ahí está indicando, son encías inflamadas, les he dicho por qué. El edema, pero hay encías que se retraen también. Pueden haber en ciertos espacios donde las encías, en lugar de hincharse, se retraen, y finalmente también pueden ser sensibles en algunas ocasiones, en pocas ocasiones, a Dios gracias. Y finalmente el sangrado que les estoy indicando como un agregado a los signos cardinales de la inflamación. Ahí pueden ver un caso de una gingivitis localizada en una pieza que podría ser que haya cierto empaquetamiento, tal vez un cálculo subgingival, pero supraóseo, y que está provocando esa gingivitis en ese incisivo lateral. O podría ser también por la posición, una técnica de cepillado un poco agresiva, en fin, habría que analizar la etiología, pero en toda esa boca sana se está viendo un cuadrito de gingivitis y que con toda seguridad le preocupa a esta paciente joven que requiere de nuestro concurso para eliminar. Aquí vemos
una secuencia de la fase inicial de la enfermedad periodontal. Aquí les decía, una encía sana, con todas las cualidades que tenemos, un margen gingival, las papilas, el contorno, el tamaño, estamos viendo el punteado característico de naranja por las inserciones de las fibras gingivales hacia el tejido perióstico, incluso en algunas que pasan hasta el tejido cementario. Entonces es por eso que se presenta este punteado de naranja, que es característico de una encía sana. En muchos casos puede ser que no haya esto, como pueden ver más o menos acá, no hay este punteado, porque las fibras no estarían insertadas íntimamente en el periósteo. Pero lo saludable es esto, que haya siempre esa inserción severa. Esta encía insertada bastante amplia hace que la salud del gingival sea mucho más. Luego entonces ya pasamos a lo que decíamos, la acumulación de la biopelícula, lo que nos ocasiona acá, una gingivitis, que en este caso ya, como ustedes pueden ver, es un cuadro que lo han dibujado un poco exagerando, no es una gingivitis inicial, pero ya se trata de una gingivitis donde se están viendo los signos de la inflamación. La gingivitis, de paso, se ha dicho, cuando hay simplemente estos signos, podemos clasificarla como leve. Cuando ya la gingivitis ya tiene sangrado, es decir, cuando se hace el examen con el periodontómetro, sangra, estamos provocando sangrado. Entonces ahí estaríamos hablando de una moderada. Pero cuando avanza esto más, este sangrado es ya espontáneo, es un sangrado sin cepillado, sino de por sí. El paciente puede acudir, el paciente puede acudir a consulta indicando que le sangra mucho las encías. Entonces nosotros vemos que se trata de una gingivitis severa. Entonces, ¿qué sucede? Simplemente su tratamiento, sus indicaciones, lógicamente, de las técnicas de cepillado, si es necesario el uso del hilo dental, el cepillo, también la consistencia del cepillo, la técnica que debe aplicar para su control de la biopelícula. Aquí estamos viendo un cuadro ya donde se ve gingivitis. Ustedes ven donde están indicando las flechas, cómo cambió este tejido, cómo cambió, están viendo ahí el tejido marginal, no en toda la boca, pero acá, por ejemplo, se ve que no hay ese cambio, pero se ve que hay un poco de edema, entonces ya estamos hablando de una inflamación, una gingivitis generalizada. Cuando se dice que es generalizada, no cuando está todo en toda la boca, ¿no? Lo que se toma un parámetro es de un 33, cada sitio acá tomamos, en cada diente, una mesial, una vestibular y una distal. O sea, 3 sitios vestibulares y 3 sitios palatinos o linguales, 6 sitios tendría cada pieza. Entonces, de esos 6 sitios, si están afectados más del 32%, hablaríamos de una generalizada, no precisamente que esté toda la boca para decir generalizada. Ahí tenemos otro cuadro donde ustedes pueden ver, son encías relativamente saludables. Pueden ver que hay cierto ya colorante, cierta cálculo adherido ya a las piezas en algunos. Y fíjense cómo las papilas mismas ya empiezan a ser afectadas. Estas papilas, acá por una papila muy sana, muy saludable. Acá ya vemos que la papila ya está afectada. Entonces es una gingivitis incipiente. El paciente en este caso prácticamente no le da mucha importancia, tal vez por la coloración que le está dando a los dientes, se le debe indicar lo que estamos indicando ahora y el tratamiento respectivo. Aquí ya vemos un poquito de agrandamiento en estas zonas de agrandamiento, etc. Aquí ya se ven, imaginen ya los cálculos ya adheridos en la pieza dentaria. Y sensiblemente acá ya hay una pérdida de esta papila. Aquí se ve papila completa rellenando, aquí ya se ve una papila que ya está abriendo, y estamos viendo acá los famosos triángulos oscuros que son estéticamente afectados
Entonces, acá ya el tratamiento, pues, la eliminación de estos. Y al paciente indicar su técnica de cepillado y limpiar siempre esto. Entonces, para que recupere su salud, recupere lo que tenemos acá. Acá se está viendo además una gran recesión. Pensé que debía estar acá. Estamos viendo, hay una recesión hacia apical, una exposición del cemento, etc. Debemos ver en estos casos la etiología. ¿Por qué parecería que esta pieza está un poco vestibularizada? Está muy adelantada, tal vez con un tratamiento ortodóntico que no es muy significativo, se solucionaría esto. Porque si nosotros aquí practicamos un injerto, algo tal vez va a recidivar. También puede ser la causa un frenillo que esté jalado. Hay que ver la etiología para indicarle al paciente qué es lo que tiene que hacer. Ven aquí otros casos de que una gingivitis puede ser con el sangrado espontáneo que les he dicho, una gingivitis severa ya. Y acá estamos viendo un caso ya mucho más avanzado. Y estamos viendo totalmente transformación de la arquitectura gingival. Estamos viendo un agrandamiento, la pérdida de la papila, deformación. Estamos viendo acúmulos, vean ustedes, gran acúmulo de la biopelícula, la placa bacteriana. Estamos viendo ya presencia de bolsas periodontales. Acá ya hay pérdida de inserción, entonces acá ya estamos hablando de periodontitis. No estamos hablando ya de gingivitis, porque ya ha habido pérdida de la inserción. Entonces ahí hay, al examen, con toda seguridad, que el periodontómetro se va a echar debajo de la encía, en el surco, y vamos a percibir al tacto este esmalte, que es bien liso, y cuando llegamos al límite amelocementario, vamos a ver que la sondita se desplaza ya hacia apical, pero con más dificultad, porque no tiene esta textura superficial tan lisa como el esmalte. Entonces sabemos que hay una bolsa periodontal. Ustedes saben que normalmente está en el límite amelocementario, el epitelio de unión, donde no hay pérdida de inserción. Pero una vez que este epitelio de unión ha migrado hacia apical, ya estaríamos frente a una periodontitis. Igual en este caso, tanto cálculo, tantas situaciones que hay que hacerle notar al paciente. Hay que hacerle ver, hay entre los índices, bueno, acá se ve tranquilamente, pero cuando no tiene la coloración prácticamente del diente, no se nota, el paciente no se da cuenta, se le pone una tinción para explicarle la presencia de ese mal que le está ocasionando esta biopelícula. Aquí estamos viendo. Aquí hay un pequeño diastema, pero todavía la papila está normal. En estos casos igual prevenir esto con un tratamiento adecuado. Se ve acá una mitad prácticamente con gingivitis, no tan severa como este otro lado. Periodontitis ya. Entonces, para sintetizar, como en la gingivitis, también el hueso está intacto, tal como en este lado, el hueso intacto. Aquí tenemos los signos de la inflamación, o sea que simplemente ha sido afectada la encía. Por eso se dice gingivitis. Pero el descuido del paciente de no control de su biopelícula, de no su aseo personal, y hace que esto avance, se pierda la inserción. Aquí yo les decía, el epitelio de unión está ahí evitando que se comunique la cavidad bucal con el periodonto de sostén. Acá ya hay pérdida de esto, el epitelio de unión migra apicalmente y ya pueden ver que acá ya hay pérdida de hueso, el tejido gingival muy afectado, lógicamente toda la papila, todo el margen gingival y el tejido conectivo del mismo. Y les decía que cuando introducimos esta zona, sentimos la lisura de esta parte de esmalte. Cuando llegamos acá, sentimos la diferencia entre los dos tejidos y lo introducimos en cemento y ahí se marca cuánto de pérdida de inserción tiene. Esa sería la periodontitis. Y entonces, ¿qué es la periodontitis? Por falta de higiene persistente. El paciente tenía gingivitis por falta de higiene, persiste, continúa esta falta de higiene, ya va a perder, como les he indicado, el límite donde está insertado el epitelio de unión y esto va a migrar hacia apical. Entonces esto ya afecta a los tejidos
no solo de protección, sino también al periodonto de soporte, o sea, cemento, hueso y ligamento periodontal. Los síntomas ya en la periodontitis, ya hay presencia de cálculos, ahí hablamos de cálculos subgingivales. Hay pérdida de inserción que les acabo de indicar, y esta pérdida de inserción da lugar a la bolsa periodontal, al saco periodontal. Luego, incluso en casos más avanzados, puede haber ya movilidad dentaria. Incluso que esta movilidad en casos más avanzados puede ocasionar la pérdida de la pieza dentaria. Bueno, igual que en la gingivitis, la inflamación presente, pero en estos casos ya en forma mucho más significativa, más vistosa clínicamente. El enrojecimiento y también sensibilidad de las encías, el sangrado fácil, puede ser provocado, puede ser espontáneo. Y lo más significativo es la halitosis. O sea, en estos pacientes ya se presenta el mal aliento, más que todo por la presencia abundante de la biopelícula. Las bacterias son las que van a dar el mal olor. Ahí tenemos en ese cuadro y todo lo que hemos explicado. Bueno, el esmalte, aquí estamos con la placa, la biopelícula, y decimos que nosotros deslizamos nuestra sonda, llegamos acá, percibimos la diferencia entre este tejido esmalte y entre el tejido cemento. Entonces, acá estamos viendo que hay pérdida, quiere decir que hay una bolsa ya profunda en ambos lados. En estos casos, la etiología es esta etiología debemos eliminar para su tratamiento. Sacar todo, limpiar y podemos hacer que esta periodontitis tal vez se convierta en gingivitis. O simplemente hacer que el epitelio de unión ya no avance más apicalmente. Acá se está viendo cómo se está haciendo la medición de la bolsa, incluso ya con cierta recesión. Ya nosotros vamos a contar desde acá, desde el límite amelo cementario, donde debía estar insertado, por decir 1, 2, 3 milímetros. Y se entró unos 2 milímetros más, acá sumamos los 3 más 2, 5 milímetros de pérdida de inserción. Pero ya estamos hablando de una bolsa periodontal, estamos entonces frente a una periodontitis. Acá lo mismo, están viendo un pequeño acúmulo que se ve de cálculo, subgingivalmente también está extendido y por eso está ocasionando ese problema de recesión gingival. Los pacientes requieren de un tratamiento inmediato. Acá lo que se mira es, todo esto estaba cargado de cálculos supragingivales. Seguramente el paciente ha venido lleno de cálculos, el operador le ha eliminado los grandes bloques que tenía y le ha hecho esta fotografía para mostrarle cómo está esta encía enferma debajo del cálculo. Esa encía que debía estar con el tejido rosa pálido, como ustedes ya saben, del periodonto normal, pero acá, al eliminar eso, ya está viéndose la encía afectada completamente. Y debajo de esto continúa existiendo cálculos que deben seguir siendo eliminadas en su integridad. Otro caso igual, acá se está viendo incluso con la flecha un absceso. Está haciendo supuración por mucho más descuido. O tal vez podría ser que esta pieza tenga un trauma por oclusión, etc. Debemos siempre analizar la etiología, qué es lo que está ocasionando estos problemas para darle su tratamiento. Este es un caso mucho más avanzado. También ustedes esta periodontitis tienen empaquetado, almacenado, hay gran cantidad de cálculos subgingivales. Entonces, todo esto está para realizar un alisado y curetaje, y si se diera el caso, pues una cirugía. Levantar todo este tejido para tener acceso y hacer la limpieza y la reposición del colgajo. Pero ya son estos casos de periodontitis, y periodontitis muy avanzada. Pueden ver ustedes cómo estos casos se presentan en forma totalmente antiestética. Estos pacientes tal vez incluso son pacientes fumadores, etcétera. Aprovechar para hacer la indicación para que dejen esos malos hábitos y empiecen con los buenos, como la higiene oral y cuidar su aliento. Aquí la enfermedad periodontal,
como sabemos, es una enfermedad crónica. Están viendo, esta destrucción de tejidos no se realizan de la noche a la mañana. Cuando el paciente acude a consulta, a veces nos dice, esto se me ha aparecido la anterior semana. Tampoco podemos acusarle de mentiroso, pero podemos decirle, no, ya está bien, esto lo vamos a retirar, pero es de mucho tiempo, en fin. Entonces, ¿qué se reconoce? Una serie de signos y síntomas en la periodontitis. Inflamación visual. A la vista estamos viendo la inflamación, el sangrado que se va a provocar al sondaje, o también espontáneo puede ser el agrandamiento que hemos indicado en algunas encías, la formación de bolsas, que es el signo patognomónico de la periodontitis, la pérdida de inserción periodontal, que hemos indicado, como este caso expuesto, la pérdida de inserción. En estos casos puede haber pérdida de inserción que está por debajo de la encía y afectado incluso el tejido óseo. El tejido óseo alveolar, la resorción de este tejido óseo. Cuando hablamos de encía, recesión. Cuando hablamos de hueso, resorción. Y finalmente, esta resorción muy avanzada puede presentar movilidad de la pieza dentaria y avanzando más, como hemos indicado antes, podemos llegar a la pérdida de la pieza dentaria. El paciente dice, estas piezas sanitas se me han salido, pero es lo que ha perdido el soporte, el periodonto de soporte. Hacerle notar, con una radiografía nosotros le mostramos al paciente, le explicamos y ya no tiene cura, tal vez al sacar el cálculo se va a salir la pieza. Se debe resaltar que la periodontitis es factor de riesgo para enfermedades sistémicas, como les decía, para cardiopatías, enfermedades pulmonares, las enfermedades que vamos a hablar ahora también de la diabetes y muchas afectaciones que vienen por la periodontitis. Hablando de los índices periodontales, el periodontograma es un documento que ustedes lo tienen ya, donde registramos todos los datos del paciente, la historia clínica y finalmente la historia, el periodontograma, donde hacemos la medición de todo lo que se ve en boca. Entonces, ¿qué es una situación clínica? Como es la presencia de placa, la presencia de biopelícula, la presencia de cálcula, si hay sangrado o no hay sangrado, si hay bolsa periodontal, cuánto mide, que en un valor numérico estamos ya trasladando ahí, mire 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros de pérdida de inserción o de la profundidad de la bolsa, etcétera, o a un gradiente cualitativo. Entonces, que proporcione información de dicha situación clínica y que sea utilizable estadísticamente. Nosotros, además, en este periodontograma, inmediatamente vemos el periodontograma sin ver al paciente y a nosotros sabemos qué tipo de enfermedad dolencia, qué paciente es con el que vamos a toparnos. Los índices periodontales, el índice de sangrado, el índice de placa, el índice de retención, índice de movilidad, el índice de furcación. El índice de sangrado se evalúa en todas las piezas dentales, en todas absolutamente. Entonces, en cada pieza, como les he indicado en alguna, tenemos 6 puntos, 6 sitios donde vamos a revisar. Acá, en la bucal, o sea, vestibular, tenemos un sitio distal, un medio y un mesial, como les he indicado antes. En la cara lingual o palatina, lo mismo, un sitio distal, un medio y un mesial. Entonces, acá estamos hablando en cada pieza dentaria de 6 sitios o de 6 puntos donde vamos a examinar y vamos a determinar el índice. Si por decir, hemos visto sangrado en el espacio, perdón, en el sitio mesial, anotaremos en el mesial. Si hemos visto en el distal, anotaremos en el distal. A eso se refiere este índice y este examen que realizamos para el índice de sangrado. ¿Qué se hace? Se emplea simplemente el signo positivo. Donde hay sangrado, ponemos positivo. Donde no hay sangrado, ponemos negativo. De esa manera estamos diferenciando los lugares donde hay sangrado. Acá, por ejemplo, tenemos las piezas. Estamos del central, los centrales. A ver, veremos acá. Acá este X quiere decir que no hay el tercer molar. Por eso lo habrá perdido o se hizo sacar. En fin. Pero estamos viendo acá. Tenemos el piso, o perdón, el sitio distal. Estamos hablando de vestibular, por decir. Tenemos el sitio central o medio
y el sitio mesial, el que está junto con la pieza, con el primer molar. Se anotó rojo aquí porque lo que había era zona de sangrado. Se metió la sonda acá, un sitio, sangró. Se metió acá, no sangró. Y se metió en distal, sangró. Es por eso que acá tenemos positivo, negativo y positivo. Y así sucesivamente. Vamos en todo. Aquí estamos hablando de la vestibular y acá estamos hablando de la palatina. En esta, por ejemplo, no había en palatino, no había sangrado en distal, más bien en mesial sí. Acá igual, en ambas caras, en mesial y distal, menos en la parte media. Y así sucesivamente. Esa es la forma del índice de sangrado. Así se registra. En este caso se lo pintó con rojo. Mayormente se lo pone, hemos dicho, con el signo positivo donde hay sangrado y el signo negativo donde no hay. Y de todo ese conglomerado de anotado acá, anotamos el porcentaje. ¿Cuánto de porcentaje tiene de sangrado en relación a toda la boca? Y se registrará, por decir en este caso, 80% de sangrado. Eso ya nos da una pauta de qué enfermedad más o menos estamos hablando. Ahora, el índice de placa, donde vemos la biopelícula, igualmente se evalúan todas las piezas dentarias, igual que en el caso anterior. Tenemos, pero en esto ya no los 6 sitios, simplemente 4 sitios. En cada pieza, la cara vestibular del diente, la cara lingual o palatina, la cara mesial y la cara distal de cada pieza dentaria. O sea, para el sangrado eran 6 sitios, para el índice de placa tenemos 4 sitios. Se registran las superficies dentarias libres y proximales teñidas. Les decía hace rato que cuando esta placa inicialmente no adquiere una coloración distinta, casi tiene el color de la pieza dentaria, por eso el paciente no se preocupa mucho, solo que cuando se toca con algún objeto, para decir un mondadientes, elimina esa placa bacteriana que tiene la consistencia de mantequilla más o menos. Entonces, eso dice él, que tiene eso, entonces hay que indicarle por qué es y hay que indicarle qué debe hacer, su control de biopelícula, o sea, su teñido, o su limpieza, cepillado. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para mostrarle? Lo teñimos, como dice acá, estas piezas proximales principalmente. Hay unas tinciones que vienen en pastillas u otras líquidas, se le pone al paciente en boca, se le hace que disuelva, que distribuya por toda la boca. Una vez que ha concluido de disolver la pastilla o el líquido, distribuir en toda la boca, se le hace escupir a la escupidera del equipo, se le hace hacer enjuagues, unas 3, 4 veces de enjuagues, y queda limpia toda la parte de la dentadura que está sin biopelícula. Sin embargo, la placa que está presente se va a teñir con la tinción que le hemos puesto. Entonces, en esta, dice, la interpretación es, cuando es menor de 10% de la dentadura de la presencia de placa, es buena, o muy buena. Cuando está de 11 a 25% es buena. Cuando hay un 26 a 35% de presencia de placa ya es regular. Y cuando hay de 36% hacia arriba, ya es muy mala. O sea, quiere decir que hay mucha presencia de placa, que este paciente no está haciendo su cepillado correcto. Aquí tenemos entonces las 4. Y vale, el caso del tercer molar no existe. Aquí tenemos una cara distal, una media, lingual, mesial y palatina. Aquí se está marcando, ustedes ven ya, se ha pintado, está marcando presencia de placa. No hay placa, no hay placa. Acá tenemos el vestibular, no hay, en las otras 3 hay. Acá tenemos solamente en distal, no hay en las otras, etc. Estamos viendo ahí cómo se registra la presencia de biopelícula. De la misma manera que en el caso anterior se sacarán los porcentajes respectivos para registrarlos ya en números. Índice de retención. Evalúa igual todas las piezas dentales. Áreas se evalúan en la pieza dental, áreas adyacentes al surco gingival principalmente. La clasificación 0, no hay caries. Quiere decir que está sano, no hay placa calcificada, o sea, cálculos,
no hay márgenes imperfectos de restauración dentales ni supragingivales, perdón, y en las cercanías. Luego el grado 1 indica que hay caries supragingivales. En el anterior no había nada, ni las restauraciones imperfectas. En el grado 2 hay caries supragingival, placa supragingival, márgenes imperfectos de restauraciones supragingivales. En el grado 2 ya hay todas estas imperfecciones, pero subgingivales, de grado 2. Y en el grado 3 tenemos ya estas caries y toda la placa calcificada, tanto supra como subgingival. Esos son los índices de retención, que están sencillos para que ustedes los repasen. El índice de movilidad dentaria es otra situación. Vamos a verlo, igual se realiza en todas las piezas dentarias. Cero. En cero cuando hay una movilidad fisiológica. Nosotros si nos movemos los dientes, vamos a notar que tenemos una movilidad ligera, pero que está simplemente dentro del margen de una décima a 2 décimas de milímetro. Movemos la pieza dentaria en ese espacio, entre 1 y 2 décimas de milímetros. Ya cuando esta movilidad horizontal, estamos hablando de movilidad en dirección horizontal, cuando esta movilidad ya alcanza hasta el milímetro, ya estamos hablando de un grado 1, movilidad horizontal. Cuando ya esta movilidad excede del milímetro, en situación dirección horizontal, ya estamos hablando de grado 2. O sea que siempre estamos en movilidad horizontal. Y ya cuando es grado 3, la movilidad ya es severa, o sea, movilidad tanto horizontal como vertical. Esas serían las formas en que se mide la movilidad dentaria. Dicho sea de paso, esto se lo hace con el mango del espejo, con 2 instrumentos duros, pero con todo cuidado siempre. Y así se marca en milímetros, que también van a ser registrados en el periodontograma. Índice de furcación. Esto ya simplemente se revisa en las piezas multirradiculares. O sea, vestibular media de molares superiores e inferiores. Sabemos que tenemos furca, entonces en esa furca media medimos en superiores e inferiores. En lingual media de molares inferiores. Mesial y distal en molares superiores. O sea que como son trirradiculares, tenemos que medir también tanto en mesial y en distal, además de lo que hemos visto en el anterior caso. Luego tenemos la vestibular media en molares superiores e inferiores y lingual media en molares inferiores. De esa forma es como se realiza la medición de la furca. La clasificación de Ham horizontal es una medición horizontal desde los dientes multirradiculares. El grado 1, él indica que debe ser menor de 3 milímetros. Cuando la sonda periodontal en la furca se introduce hasta 3 milímetros, otros autores dicen 1/3 de la furca es grado 1. Cuando este ingreso pasa de los 3 milímetros, y el otro autor dice pasa de 1/3, ya es grado 2. Y finalmente, si la sonda periodontal pasa de la cara vestibular a la cara lingual o palatina, ya estaríamos hablando de una lesión de furca de grado 3. Ahora esta otra clasificación de furca también, de Tarnov, clasifica en una pérdida dental vertical. Cuando la subclase A, la subclase B y la subclase C, cuando hay pérdida en la furca de 0 a 3 milímetros, grado subclase A. Cuando hay pérdida de 4 a 6 milímetros, subclase B. Estamos hablando de pérdida vertical. Y en el otro caso era horizontal. Y la subclase C es la pérdida de hueso vertical de 7 milímetros o más. El índice de higiene oral, bueno, este es simplificado en dentición decidua, los grados igual, grado 0, ausencia de placa, grado 1, presencia de placa teñida, que no cubre más allá del tercio cervical. El grado 2, que además del cervical, asiste al tercio medio de la pieza dentaria, estamos hablando, de la corona, y finalmente el grado 3, que abarca a la superficie cubriendo en su totalidad al diente. Ese es lo que se hace con la tinción que les he indicado, tiñendo la placa bacteriana, la placa dental.
Ahora acá tenemos la placa calcificada. 0, ausencia de cálculo. Grado 1, cálculo supragingival, solamente el tercio cervical, por encima de la encía. Grado 2, cuando el cálculo está en el tercio cervical medio cervical y medio, o sea, en la pieza dentaria del tercio cervical está pasando al tercio medio, ya es grado 2. Estamos hablando de presencia de cálculo subgingival discontinuo. Y el grado 3 en el que hay el cálculo supragingival en los 2 tercios, cervical y medio, y la banda continua con cálculo subgingival. Esto sería en cuanto al cálculo de placa calcificada. El periodontograma. Todo lo que hemos indicado acá tiene que ser registrado en la ficha donde se registra el periodontograma que les he indicado. Ahí indicamos gingivitis, periodontitis, se registra, como está indicando ahí, margen gingival, unión melocementaria, profundidad de sondaje, sangrado al sondaje, placa calcificada, de nivel de inserción, todo lo que hemos visto en los anteriores índices. Perdón que me apiero un poco porque el tiempo nos apremia. Acá tenemos, por decir, un registro de lo que hemos anotado. Pueden ver acá, margen gingival. En estos 0,0, que quiere decir que el margen gingival coincide con el límite amelocementario. El margen gingival estaría en esta zona del límite amelocementario. Pero si ustedes se fijan, en las piezas siguientes, -1, -1, -1, en algunos hay otros valores, etcétera. ¿Qué significa? Que el margen gingival ya está hacia apical, no está en esta zona. Y si esto estuviera, por decir, con positivos +1, quiere decir que estaría por encima del margen del límite amelocementario. Y si podría ir +4, no. Simplemente 4 quiere decir que esto estaría más alto, que estaríamos hablando ya de un agrandamiento gingival. Y así sucesivamente. Ven ustedes cómo se ve, cómo se anota, se registra todo. Profundidad del sondaje, el nivel de inserción clínica que tenemos, la placa que hemos andado hablando, el sangrado, como está registrado acá en la zona mesial, en la zona distal mesial. Si hay furca, anotar qué grado de furca, 0, 1, 2, 3. La movilidad dentaria igual, si hay movilidad 0, 1, 2, 3, anotarlo acá. Todas estas cosas se están registrando en el periodontograma. Y estos valores numéricos se los traslada ya en la gráfica, como están viendo ustedes acá. Esa es la forma en que se realiza el periodontograma. Factores de riesgo de hospedero y ambientales. Aquí ya estamos viendo como contribuyentes, que son varios, pero en el presente caso simplemente vamos a hablar de la diabetes y el tabaquismo. Ustedes pueden ver acá cómo el problema periodontal comprende con otros. Ahí vemos la diabetes. Rápidamente, vamos a ver los tipos de diabetes. Tenemos 3 tipos de diabetes, en realidad 2, tipo 1, tipo 2. Y esta es la diabetes gestacional, que se revierte cuando ya pasa el embarazo. Aquí la diabetes tipo 1. Esta se presenta en pacientes niños, adolescentes, pacientes jóvenes. ¿Por qué? Porque las células beta del páncreas ya no producen insulina. La insulina es la que regula el azúcar y las introduce en las células como energía. La prevalencia de esta tipo 1 es, como se ve acá, del 5 al 2% de todas las diabetes, ¿no? Y finalmente, el tratamiento necesita administración diaria de insulina. Lamentablemente, estos pacientes son los insulinodependientes, tipo 1. La insulina tipo 2, perdón, la diabetes tipo 2, ya no son insulinodependientes. Estos pacientes, esto se produce no por la destrucción de las células beta del páncreas, sino ya presentan insuficiencia, secreción de insulina, o simplemente tal vez las células del organismo resisten a esta insulina que está secretada en el páncreas. Entonces, esto ya se contrae a la edad de 40 años adelante. La tipo 2. Y estas no son insulinodependientes como las anteriores.
y que mire el porcentaje altísimo de 85% de todas las diabetes, no como en el caso anterior de 5 a 10%. Tratamiento siempre se debe hacer ejercicio. El paciente sedentario es el paciente más propenso a la diabetes. Inicialmente se hace este tratamiento con la dieta y el ejercicio. Puede requerir tal vez medicación oral y antidiabéticos orales o insulina, pero el tratamiento en estos casos siempre tiene que ser el ejercicio físico y la dieta. Ahora, que estamos hablando de la gestacional, este otro tipo de diabetes es el incremento de hormonas en la placenta, bloquean la acción de la insulina. Entonces, pero esta suele desaparecer tras el parto. O sea que es simplemente durante el embarazo y es en un grupo de 5 a 15% de todos los embarazos, no de todas las diabetes. Y finalmente acá también el tratamiento sería el ejercicio físico y la dieta. Puede requerir tal vez medicación si se diera el caso. Ahora aquí, ¿cómo se reconoce un paciente diabético? La obesidad. La obesidad de estos pacientes aumenta mucho. Aquí estamos viendo cuánto de perímetro aumentan. Mayor de 90 centímetros en hombres y mayor de 82 centímetros en mujeres. O sea, estos pacientes que tienen ya aumentada la gordura estarían sospechando de la diabetes. Cuando hay mucho riesgo, incluso estos valores aumentan más, como ustedes están viendo, a 102 centímetros en los varones, 88 en las mujeres. Es ya típico del paciente que está en pos de la diabetes. Esto también, ¿qué hace que haya? Este paciente puede presentar ya hipertensión, puede presentar dispilidemia, el sedentarismo es otra causa también, la edad avanzada también, los antecedentes familiares. Siempre a estos pacientes les preguntamos si tienen algún familiar con diabetes, también puede tener. Bueno, los grupos étnicos también, pueden haber grupos étnicos que pueden estar con este problema generalizado. Y finalmente el tabaquismo, también que es otra causa, otra consecuencia. Entonces, ¿cómo reconocer a un paciente diabético? O sea, ustedes saben, esto ha llevado también las 4 P's, la polidipsia, la poliuria, la polifagia, la pérdida de peso. Polidipsia, la sed abundante, la poliuria, las emisiones urinarias también abundantes, la polifagia, el deseo de alimentarse, de comer, y finalmente muchos pacientes, en la mayoría, la pérdida de peso, principalmente en la diabetes 2. Los parámetros para medir en salud, estamos viendo la hemoglobina glicolizada en menos de 6%, en prediabetes 6.6.4, de 6 a 6.4 y en diabetes ya de 6.5 más. Eso estamos viendo en los parámetros bioquímicos. La glicemia basal. En ayunas se mide esto en miligramos por decilitros de sangre. 110 miligramos, menor de eso, sano, salud. De 110 a 125 miligramos ya hay prediabetes. Y de 125 o 126 milímetros o más, ya estamos hablando de diabetes. Entonces, todos estos casos debemos tomarlos en cuenta, que son parámetros bioquímicos. Entonces, ¿qué otros signos son? La pérdida de energía. El paciente siente cansancio extremo, las heridas cicatrizan muy lentamente o tardan en cicatrizar, las infecciones son recurrentes. Cuando un paciente tiene, por decir, un absceso periodontal, se le trata, se le hace el tratamiento, pero puede recurrir. Y finalmente la visión, que es afectada también con una visión borrosa. Aquí vemos las otras complicaciones bucales de la diabetes, la xerostomía, o sea, la sequedad de la boca. Esa es la xerostomía. Los pacientes también pueden presentar, por la medicación antidiabética, pueden presentar deshidratación por la poliuria, por la constante micción, por la vía urinaria, y también alteraciones de las glándulas salivales. Por eso se puede presentar todo este cuadro de boca seca. Otras complicaciones bucales son infecciones oportunistas, principalmente las candidiasis. Cuando se da mucho antibiótico, por ejemplo, las candidiasis también están presentes en boca, las oportunistas, pero ahí el paciente puede decir, estoy con antibiótico de tal vez, entonces no podemos confundir con la diabetes.
caries es otra causa. La boca seca va a dar lugar a la presencia de caries. El síndrome de boca ardiente, todo esto hace que la boca arda, la lengua principalmente arda, tiene un ardor constante, agrandamiento de las glándulas salivales. Las glándulas salivales menores, las glándulas mayores van a presentar cierto agrandamiento. Luego tenemos alteraciones en la percepción del gusto. Lógicamente, si está todo esto seco, el gusto también va a ser alterado, no se va a sentir mucho. Y finalmente, otra afección es el líquen plano. Recomendaciones para los diabéticos, consejos para un buen control de glicemia. Tienen que estar constantemente controlando su glicemia. Felizmente ya existen esos recursos para hacerlos en casa. Seguir la medicación prescrita por el especialista y consultar al farmacéutico si se diera caso de duda. Luego, monitorear diariamente los niveles de glucosa en sangre. Les reitero, esto se lo puede hacer actualmente ya en casa. Y luego, evitar el sedentarismo. Todo paciente que está con sospecha de diabetes, tratar de que haga ejercicio. Esto le va a ayudar a controlar la diabetes. Y finalmente, también mantener una dieta equilibrada. Evitar largos periodos de ayuno. ¿Qué pasa cuando los pacientes, por bajar el peso, dicen, no voy a comer, no voy a comer? Ese ayuno más bien, más bien eso contribuye a el incremento del cuadro diabético. Y finalmente se debe abandonar el tabaco. Aquí tenemos los factores de riesgo adquiridos por el ambiente. Ahí está indicando la higiene oral pobre, la edad, la medicación que hemos indicado, tabaco, cigarrillos, el estrés, defectos inmunoadquiridos, enfermedades endocrinas adquiridas, enfermedades inflamatorias adquiridas, deficiencia nutricional. Todas esas situaciones son factores de riesgo para la diabetes. Ahí vemos cómo quedan pacientes con una pequeña gingivitis, pero en paciente diabético con diabetes no controlada, se exacerba el cuadro de la gingivitis. Ahí vemos otros dos casos igual, que podría ser una gingivitis leve, se convierte en agrandamiento, acá estamos viendo recesión, etcétera, porque está complicada por la diabetes. Acá finalmente tendríamos el tabaquismo. Van a perdonar que yo me apruebe mucho por el factor tiempo, ¿no? Efectos del tabaquismo en la prevalencia y gravedad de la enfermedad periodontal. Entonces, la gingivitis y la periodontitis. El impacto del tabaquismo, lógicamente, hay menor inflamación gingival y la hemorragia también al sondeo disminuye. Daría la sensación de que estamos frente a un paciente sano. Pero ¿qué es lo que sucede? El paciente fumador hace que haya vasoconstricción periférica. O sea, el paciente que fuma, toda la capilaridad la contrae a esa vasoconstricción, entonces no se ve mucho la inflamación. Y también la hemorragia por esa vasoconstricción que existe. Pero ya en periodontitis existe prevalencia mayor de gravedad de la destrucción periodontal. Estos pacientes tienen mayor destrucción del tejido periodontal de soporte. Hay mayor profundidad de la bolsa, lógicamente tiene que presentarse. Como hay pérdida del periodonto de soporte, las bolsas también van a ser mucho más profundas y más rápidas de su destrucción. El índice de destrucción periodontal también es mayor, corrobora lo anterior, y la prevalencia de periodontitis es ya muy grave. Estos pacientes adolecen de estas periodontitis que lamentablemente lleva a la pérdida de las piezas dentarias. Y finalmente, la prevalencia con aumento en el número de cigarrillos por día. O sea que el paciente que fuma más, el problema se le va a agravar más. Y finalmente es menor prevalencia o gravedad cuando el paciente deja de fumar. El uso del tabaco. En este paciente, el paciente ya no está fumando, pero hay pacientes que mastican el tabaco. Fíjense, un cuadro precanceroso, estamos hablando de una leucopalacia. Lamentablemente ya es un cáncer que tiene que ser tratado ya con especialistas. Y sin embargo presenta rasgos generalizados de la enfermedad periodontal, pérdida de inserción y recesión localizada el sitio donde se coloca el tabaco. La inmunología, tienen ustedes ahí la respuesta del huésped, etcétera. Todos los nocivos del tabaquismo parecen ser de gran parte del resultado de una menor respuesta. Lógicamente, el paciente responde menos con la afectación del cigarrillo. Ahí tienen ustedes, lo van a ver, esto lo vamos a colgar en
plataforma hoy, en el curso de la tarde o mañana. Ahí van a ver todas las consecuencias que tiene y las secuelas, lógicamente, del paciente fumador. Hasta aquí habríamos concluido. Perdón que haya acelerado mucho esto, les agradezco infinitamente y que les vaya bien.